Hola mis amados hermanos, ¿cómo están? Este es Pastor Peter de la Iglesia Bautista Miramar. Hoy día haciendo este live de la iglesia. Queremos hablar un poco de la iglesia. El tema se llama La iglesia que se sujeta a Cristo. Hace poco, mientras hacía mi devocional, me encontré con un pasaje que a veces ha sido mal interpretado, ¿no? Y ese justamente está ahí en Efesios capítulo 5, donde se habla desde el versículo 21 hasta el 33 y se habla acerca del marido y la esposa. En muchas ocasiones he sido invitado a dar conferencias matrimoniales sobre este mismo punto. Recuerdo hasta hace poco una conferencia así. Sin embargo, por esas cosas que tiene el Señor, en esta semana lo que pasó fue que entendí el pasaje y me di cuenta de que el énfasis tradicional que le ha dado la iglesia evangélica al pasaje, que es justamente hablar de las familias y de las parejas, pues tiene otra orientación realmente, y quería compartirla con ustedes. ¿Y cuál es esto? Mira lo que dice aquí. Pablo está hablando aquí a la iglesia de Éfeso y comenzando con el versículo 20, capítulo 5, versículo 20, dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Cristo. Fobo Christo, dice el griego, o sea, que dice es el temor de, no, como dice la Reina Valera, el temor de Dios, es el temor de Cristo. Y después dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y mira la frase que dice, es como al Señor. Y aquí se nos está introduciendo el énfasis de este pasaje. El énfasis de este pasaje, por lo que yo estoy viendo, no es precisamente el énfasis tradicional, que está hablando del esposo y la esposa, aunque se menciona el esposo y la esposa como una lección adicional, si tú quieres. Pero el énfasis de este pasaje es que la iglesia debe estar sujeta a Cristo, así como las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y dice el versículo 25, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Ves? O sea que Cristo es la cabeza de la iglesia, así como el marido es la cabeza de la mujer. Y dice que Cristo es la cabeza de su cuerpo, que somos nosotros los creyentes, el cuerpo de creyentes que han sido comprados por su sangre, han creído en Él, pues, y somos pues la comunidad del Salvador, ¿no? Pero dice aquí, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿Viste? ¿Te das cuenta? El énfasis no es que las casadas estén a sus maridos, el énfasis es que la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Bien, y lo mismo pasa en el resto del pasaje. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndolo purificado por el lavamiento del agua, por la palabra. ¿Ves? Y nuevamente aquí el énfasis es Cristo, quien amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ellas, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra. Por tanto, los esposos tienen que hacer lo mismo con sus esposas naturales. Y después el versículo 27 dice que lo hizo con el fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie jamás aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Te das cuenta? Nuevamente, el énfasis del pasaje es que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, Él es su Salvador, la iglesia está sujeta a Cristo, Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra. Él la sustenta, la cuida, y es a la iglesia. El énfasis del pasaje es Cristo y la iglesia. Y dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y a su madre, y se unirá. Perdón, voy a leer de nuevo. Dice, versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Nuevamente, el énfasis es Cristo y la iglesia. Y pues, como te dije, como una lección adicional, dice el versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer,
como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Bueno, entonces te das cuenta, la idea aquí central es Cristo y su iglesia. Y estamos hablando de una iglesia que se sujeta a Cristo, así como las casadas deben sujetarse a sus maridos y los maridos deben amar, tomar el ejemplo de Cristo para amar a la iglesia de una manera sacrificial, pues así es Cristo con su iglesia. Y la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Pero sin embargo, en el día de hoy, y eso es justamente lo que quiero hablar, tenemos una epidemia, y no se trata de COVID o de otra enfermedad, porque ya se han ido superando estas cosas por medio de las vacunas, por medio de autoinmunización masiva, ¿no? Tenemos hoy día más seguridad, si se quiere, y se pueden tomar precauciones para que las personas asistan a la iglesia. Pero ¿sabes lo que pasó a raíz de la pandemia? El asunto es que las personas nos quedamos en la casa, muchos, ¿no? ¿Te acuerdas que nos quedamos como un año o algo más encerrados ahí, solamente sin poder salir, con muchas restricciones, solamente para comprar lo necesario en el supermercado, etcétera? Pero quiero decirte esto, pasó que mucha gente perdió el contacto con la iglesia, perdió el interés en la iglesia. Lo que quiero decirte es que las personas comenzaron a salirse de la sujeción de Cristo. En otras palabras, estoy diciendo claramente que hay personas que no están sujetas a Cristo. ¿Por qué no están sujetas a Cristo? Porque no se congregan. La Biblia dice en el libro de Hebreos lo siguiente, dice: y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Te das cuenta? La idea es que nosotros debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo lo hacemos? Cuando vamos a la iglesia, cuando participamos de la iglesia, cuando participamos de la gracia que el Señor nos ha dado para ir a la iglesia y pues sencillamente estimularnos al amor y a las buenas obras, venir a tomar la cena del Señor. Si hay alguien que recibe al Señor, pues bautizarse y tomar los sacramentos o las ordenanzas de Cristo, pues tomar la cena del Señor y congregarse y escuchar particularmente la palabra de Dios, que es lo más importante. El mayor acto de oración es el estudiar y escuchar la palabra de Dios. Martín Lutero dijo que no deberíamos pues tomar esto como algo ligero. No quiero leerte lo que dijo Lutero hablando del quinto mandamiento en su catecismo menor. A ver, déjame ver si puedo encontrar esto, pero lo que quiero decirte es que Martín Lutero enseñó el hecho de que no se debe de menospreciar la palabra de Dios. Aquí está el Catecismo Menor de Martín Lutero, dice así, en el mandamiento tercero: santifica el día de reposo. ¿Qué significa? Respuesta: debemos temer y amar a Dios y por lo tanto no tener en poco la predicación y su palabra, sino que debemos tenerla por santa y oírla y aprenderla de buena gana. ¿Y sabes lo que ha pasado? La gente tiene un desgano por la palabra de Dios, tiene un desgano por venir a la iglesia. Hay muchos que ya no regresaron más, bueno, qué pena por eso. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura, ¿no? Pero sin embargo quiero hacerte un recordatorio de qué es lo que es la posición de la iglesia histórica sobre la iglesia. Sabes, tuve el privilegio de tener al Dr. Michael Haykin como mi profesor en Southern Seminary. Él me enseñó a amar a los padres de la iglesia, a la historia de la iglesia. Y aquí he puesto en conjunto algunas citas de los padres de la iglesia para que tú veas la apreciación que tienen los padres de la iglesia. La iglesia antigua, como se llama, va corriendo más o menos entre el siglo
ah, segundo hasta el siglo sexto, algunos lo extienden hasta el siglo octavo, pero ahí encontramos una riqueza fabulosa de, de tesoros, ¿no? De hombres de Dios que hablaron y que dejaron tantas enseñanzas en el cristianismo histórico. Quiero decirte que la iglesia no comenzó con Martín Lutero en 1517, o no ha comenzado con la iglesia bautista, con nosotros en 1845, aquí en América, en los Estados Unidos, en la Convención Bautista del Sur. No ha comenzado con denominaciones nuevas o no denominaciones, iglesias que comenzaron hace 10 años. No, la iglesia histórica comenzó con el Señor Jesucristo. Y luego pues tenemos una iglesia, si se quiere, posapostólica. Y esa es la iglesia que se llama la iglesia antigua, que te digo que se extiende desde el siglo segundo, más o menos como hasta el siglo sexto u octavo. Pero quiero que escuches el testimonio de los padres de la iglesia hablando acerca de la misma. Mira lo que dice, por ejemplo, el romano Hermas en el año de 150 más o menos. Él dice así: la iglesia aparece como una anciana espléndidamente vestida, ya que ella es la primera entre todas y el mundo fue creado por ella. Mira la apreciación que tiene Hermas. Después Teófilo de Antioquía, en el 185 año Domini, el año del Señor, es decir, después de Cristo, subrayó la eficacia misionera de las muchas comunidades tomadas individualmente. Y él dijo así, cito: como en el mar hay islas, puertos para los navegantes en la tempestad, así ha dado Dios al mundo sacudido y azotado por las oleadas de pecado, las asambleas, sinagogas y llamadas iglesias santas, donde se encuentran las doctrinas de la verdad, donde se refugian los que quieren salvarse porque son amadores de la verdad y quieren huir de la ira de Dios. Nota lo que dice que en estas, vamos a decir así, islas, ¿no? Pues se encuentran estas iglesias, ¿no? En este mar, pues hay estas islas, puertos para los navegantes de la tempestad, de un mundo sacudido y azotado por las oleadas del pecado. Y esas son las iglesias donde se encuentran las doctrinas de verdad, donde se refugian los que quieren salvarse porque son amadores de la verdad y quieren huir de la ira y el juicio de Dios. ¿Sabes de qué habla eso de congregarse? Habla de la iglesia local. Habla de que los creyentes podían venir a la iglesia para encontrar solaz para sus almas del pecado, encontrar la palabra de Dios y vaya ahí pues a aprender las doctrinas de la verdad porque aman la verdad. Yo quiero decirte algo, ¿no? Si tú vas a Walmart el domingo y si tú vas al estadio o si vas a un concierto ahora en el verano, o si vas a cualquier actividad pública, o vas a Marshalls, o vas a TJ Maxx, o a cualquier tienda, department store, el día domingo, pero tú no vienes a la iglesia, te digo, hay algo muy mal contigo, porque has perdido de vista la importancia de la iglesia, has perdido de vista que Cristo demanda que su iglesia se sujete a Él y venga a escuchar la palabra de Él. Sabes que Cristo gobierna al mundo, o mejor dicho, a la iglesia por medio de su palabra. Pero si tú no te congregas, estás siendo rebelde a la palabra de Dios. Y esto está mal, está mal. No puedes quedarte en la casa durmiendo bajo el pretexto de que yo voy a ver el sermón después porque ahora lo pasan por live stream. No, está mal. Tu responsabilidad es ir a la iglesia y congregarte. Tu responsabilidad es conectarte con los otros hermanos. Tomar la cena del Señor. Y no como algunos hacen por internet. No, eso nunca existió en la Biblia. Siempre es la iglesia local, el deseo de Cristo, donde nos estimulamos al amor y las buenas obras, donde nos mantenemos firmes, donde nos animamos, donde oramos unos por otros, donde servimos a Cristo con nuestros dones y talentos. Bien, pero quiero decirte otras cosas más. Mira lo que dice Ireneo en el siglo II, más o menos. Él muere en el 198, si es un poco antes de eso, pero él dice así: la iglesia es el único vaso digno en el que el Espíritu Santo ha depositado la fe como bien precioso, una fe que permanece siempre joven y mantiene su vaso joven y saludable. ¿Ves? Esa fe es la fe entregada una vez por todas a los santos, es la iglesia. Para Clemente de Alejandría, después del año 200, la iglesia es prueba del poder de Dios siempre en acción.
Él dice así, cito, como su obra, su voluntad es una obra y se llama mundo, así la intención es la salvación de la humanidad y esta se llama iglesia. ¿Ves? La voluntad de Cristo es la salvación de la humanidad y esta se llama iglesia. Tertuliano después, muerto después del 200, va más allá que Clemente. Él dice así, cito, la razón por la cual se menciona la iglesia en el credo bautismal, eso es el credo de los apóstoles, que era una confesión bautismal, ¿no? Con la que se entrenaban a los que se iban a bautizar. Él dice, es clara, dice, porque donde están presentes las tres personas divinas, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, allí está también la iglesia, el cuerpo de las tres personas. Cierro la cita. ¡Wow! Mira esto. Tertuliano nos está diciendo que en el credo aparece el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero también se menciona la iglesia, que es el cuerpo de las tres personas, el cuerpo de la Trinidad. ¡Qué bárbaro! ¡Qué importancia que ven los padres de la iglesia en la iglesia! ¿Y tú qué importancia le ves? Es mi pregunta. Estoy haciéndote pensar, comparando un poco tu vida con lo que fue la vida de estos cristianos, ¿no? A través de los siglos. Después Agustín, el gran teólogo de la iglesia, se limita a decir, después de la Trinidad hay que añadir la iglesia, como después del habitante su casa, después de Dios su templo, después del fundador su ciudad. ¿Te das cuenta? Mira eso, lo que dice Agustín. Cierro la cita ahí. Después de la Trinidad hay que añadir la iglesia. ¡Wow! Mira eso, la importancia que tiene para San Agustín la iglesia local. Tertuliano también afirma lo siguiente, cito, en el título de Padre se invoca también al Hijo. No se deja de lado la iglesia madre, porque en el Padre y en el Hijo reconocemos la madre, en la cual tiene su fundamento el mismo nombre de Padre e Hijo. Cierro la cita. Quiero que tú entiendas, ¿ves? Tertuliano, Agustín, todos estos están diciendo que la iglesia tiene un gran estima y aprecio al lado de la Trinidad. Bien, Metodio, al final del siglo III, dice así, actualiza el paralelo de Tertuliano entre Adán y Cristo y dice así, cito, por causa de la iglesia el verbo dejó el Padre que está en los cielos y descendió para unirse a la mujer y se durmió en el éxtasis de su pasión, muriendo por ella por su propia voluntad espontánea. La iglesia crece de día en día por el abrazo a la comunión de la palabra, que a una hora desciende entre nosotros y a una hora es arrebatado de sí mismo cuando recordamos su pasión. De ninguna otra manera podría la iglesia concebir y regenerar a los fieles mediante el lavamiento de la regeneración, si el mismo Cristo, por estos creyentes en la iglesia, no volviera a morir descendiendo de los cielos y adhiriéndose a su Señor, a la iglesia, lo hiciera. No se ofreció a sí mismo para que de su costilla se quitara algo de su poder, por el cual todos los que en él son edificados y regenerados por lavamiento pudieran crecer tomando de sus huesos y de su carne, es decir, de su santidad y de su gloria. Pues ya sabemos que Cristo murió una sola vez, ¿no? No lo vamos a cuestionar demasiado fuerte a Metodio, ¿no? Por su doctrina de la Eucaristía que está tratando de hablar aquí. Pero quiero que entiendas que para Metodio, aquí está diciendo que la iglesia es el lugar donde el Espíritu Santo usa para la regeneración de las personas, ¿no? El lavamiento de las regeneraciones, regenerar a los fieles. Y está diciendo pues ahí que estos son edificados y regenerados por lavamiento, y estos pueden crecer de sus huesos, de su carne, es decir, de su santidad y de su gloria. Esto lo hace por medio de la iglesia local. Hilario de Poitiers dice lo siguiente, mira, considera a la iglesia como la tienda de Dios. En Salmo 51 dice, es decir, la casa deseada. Es una noticia gozosa sobre el fundamento de las 12 piedras preciosas. Se colocan piedras vivas, han sido escuadrados para la edificación, primero por la ley de Moisés, luego por los profetas en su sufrimiento, por el Señor en su cuerpo, por los apóstoles en el martirio y por el Espíritu Santo en obras maravillosas.
Nuevamente, la iglesia es la tienda de Dios, es la carpa de Dios, el tabernáculo de Dios entre los hombres, donde Cristo está en medio, ¿no? Es la casa deseada. La iglesia, él dijo, también se asemeja a la Trinidad. Mira lo que dice aquí. Así que es propio del pueblo de Dios ser hermanos bajo un solo Padre, bajo un solo Espíritu, avanzar armoniosamente en una sola familia, ser miembros de un solo cuerpo bajo una cabeza. Cristo nos ha renovado para una vida nueva, transformándonos en personas nuevas, asumiéndonos en el cuerpo de su carne. Él es la iglesia, ya que por el sacramento de su cuerpo comprende todo en sí mismo. La iglesia es como Cristo también en esto. Vence cuando es golpeada, es reconocida cuando es atacada, vence cuando es abandonada. Sería ciertamente su deseo que todos los hombres vinieran a su lado y en su seno, pero si a veces sufre daño en el sentido de que no puede salvar a todos, por ejemplo a los herejes, esto se recompensa con la certeza que solo ella puede ofrecer felicidad. Cierro la cita. La iglesia, es la iglesia local de la que están hablando todos estos padres de la iglesia. Agustín desarrolla, especialmente sobre la base de la carta de los Efesios, la imagen de la iglesia como, cito, Cristo entero, cabeza y cuerpo. La cabeza es nuestro Salvador mismo. Su cuerpo es la iglesia esparcida por el mundo. Cristo, cabeza, no quiso hablar aparte del cuerpo porque no quiso separarse de nosotros. Si está con nosotros, habla en nosotros, habla por nosotros, como también nosotros hablamos en él. Puesto que contiene a la iglesia en sí mismo como su cuerpo, Cristo es el hombre perfecto, según Efesios 4:13. La iglesia es también esposa de Cristo, siguiendo la expresión de Efesios 5:21 al 32, etc. Cierro la cita. ¿Ves? Para San Agustín, pues Cristo es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. Joel Beeke, que es el presidente del Puritan Reformed Theological Seminary, hablando de las dimensiones eclesiológicas de la teología de Calvino. Ya estamos moviéndonos fuera del periodo de la iglesia antigua y pues llegamos pues a la Reforma, ¿no? La Reforma, y él es un reformador radical, o mejor dicho, no radical, perdón, magisterial. El Lutero y él son los reformadores magisteriales por excelencia. Pero aquí tenemos que él habla de la piedad en la iglesia, la piedad a través de la iglesia. Pietas es el concepto griego, es decir, que uno vive la vida cristiana de temor de Dios, pero él lo hace a través de la iglesia. Él dice que la piedad de Calvino no es independiente de la escritura ni de la iglesia, antes bien está arraigada en la palabra y se nutre en la iglesia. Beeke dice así: si bien rompe con el clericalismo y absolutismo de Roma, Calvino mantiene no obstante un alto concepto de la iglesia. Y aquí cita a Calvino: si nos preferimos a la iglesia a cualquier otro objeto de nuestro interés, somos indignos de ser contados entre sus miembros, escribe. Nota nuevamente, voy a leer lo que dice Calvino. Si no preferimos a la iglesia, si no preferimos la iglesia a cualquier otro objeto de nuestro interés, somos indignos de ser contados entre sus miembros. Déjame preguntarte, ¿qué es tu prioridad el domingo? ¿El comer en pancakes, andar en pijama con tu familia, el verlos? Escúchame, es el día del Señor, tienes que estar en la iglesia, tienes que venir con tu familia. Estás creando un precedente, como dijo alguien de una manera muy adecuada. Quiero leerte lo que dijo un pastor, ¿no? Pastor Hughes dijo así: si tú y tu familia todavía no están atendiendo a la iglesia, pero tú estás yendo a lugares deportivos o a reuniones o te vas de compras, tus hijos están aprendiendo que la iglesia no es importante y un día ellos van a decir que Dios no es importante. Estás creando un precedente para la vida de tus hijos si tú no vienes a la iglesia el domingo. Stop it, es lo que quiero decirte. Párala. Está mal que no vengas a la iglesia. Está mal que no te congregues, ¿no? Yo sé que a veces la comodidad es grande y queremos tener un día de descanso y tener el domingo para dormir a pierna suelta, pero es el día del Señor. Entiende que si eres un cristiano, entonces tú debes sujetarte a Cristo y venir a su iglesia a escuchar
su santa palabra y a congregarte. Agustín dice lo siguiente también: no puede tener a Dios por padre quien rechaza tener a la iglesia por madre. A lo cual Calvino añade: ya que no hay otro camino para llegar a la vida más que ser concebidos en el seno de esta madre, quien nos dé a luz, nos alimente con sus pechos y nos ampare y defienda hasta que, despojados de esta carne mortal, seamos semejantes a los ángeles. ¿Te das cuenta? La idea de Calvino es que tienes que venir a la iglesia y eso no va a parar. Tenemos que venir a ser alimentados por esta madre, a ser defendidos por esta madre, hasta que seamos despojados de la carne mortal, es decir, hasta que ya vayamos al cielo, que está diciendo Calvino. Después dice Vicky: fuera de la iglesia hay poca esperanza para el perdón de los pecados o la salvación, escribió Calvino. Siempre es desastroso abandonar la iglesia. Así es. Algunos abandonan la iglesia por incredulidad, y eso es un peligro, porque sabes que Dios no perdona la incredulidad. Ese es un pecado que dice que el libro de Hebreos, que Dios no va a perdonar, si se quiere, ¿no? Aquel que pisotea la sangre del Hijo y la tiene por inmunda. ¿Cómo tienes tú la sangre del Hijo que se menciona en la predicación de la iglesia, en la iglesia, ¿no? Todos los domingos? ¿La tienes por algo común? ¿No la pisoteas? Escúchame, no hagas eso. Tienes que valorarla. Es la sangre del Hijo de Dios que fue derramada por ti, si verdaderamente eres un creyente. Para Calvino, los creyentes son injertados en Cristo y su iglesia porque el crecimiento espiritual ocurre dentro de la iglesia. La iglesia es madre, educadora, alimentadora de todo creyente porque el Espíritu Santo actúa en ella. Los creyentes cultivan la piedad por el Espíritu mediante el misterio de enseñanza de la iglesia, progresando desde la infancia espiritual hasta la adolescencia y finalmente la plena hombría en Cristo. No se gradúan en la iglesia hasta que mueren. Mira eso, lo que piensa Calvino. La iglesia es una educadora y te va a educar desde que eres un niño en Cristo, y no te vas a graduar sino hasta que te mueres y eres promovido a la gloria del Señor. Él dice así, dice: esta educación vitalicia se ofrece en un ambiente de genuina piedad en el que los creyentes se aman y cuidan unos a otros bajo el liderazgo de Cristo. Se fomenta el crecimiento de los dones y el amor de los unos por los otros, ya que son constreñidos a tomar prestado a los demás. El crecimiento en la piedad es imposible fuera de la iglesia, pues la piedad es fomentada por la comunión de los santos de la iglesia. Los creyentes se apoyan los unos en los otros en la diversa contribución de dones. Cada miembro tiene su propio lugar y sus dones que usar dentro del cuerpo. Idealmente todo el cuerpo usa estos dones en simetría y proporción, reformándose y creciendo siempre hacia la perfección. Cierro la cita de Vicky y con esto quiero decirte: es la iglesia donde vas a crecer. Y creces espiritualmente, creces a la medida de la plenitud de Cristo, creces en la imagen de Cristo, creces en el servicio a los demás, usas tus dones dentro del cuerpo en simetría y proporción y vas a ir reformándote y creciendo siempre hasta la perfección. Esa es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermano, lo que quiero decirte es que tienes que regresar a la iglesia. Si verdaderamente eres un creyente, debes sujetarte a Cristo. El mandamiento de Él es que debes congregarte. Ya deja la letanía. Quiero decirte que has pecado contra el Señor por no venir a la iglesia y es tiempo de que te arrepientas y vuelvas a Él con un corazón contrito y humillado, y ahora sí vengas a abrazarte en la madre que Él ha estipulado para ti. Es la iglesia que te va a nutrir, la iglesia que te va a alimentar con la palabra de Dios de una manera sana. Pues termino así como comencé. La iglesia está sujeta a Cristo, y si tú eres miembro de la iglesia universal, no si quieres la iglesia militante, ¿no? Porque tenemos la iglesia que está pues en los cielos, ya glorificada, los que ya fueron promovidos a gloria. Si tú eres creyente y eres parte del cuerpo de Cristo, tienes la responsabilidad de congregarte. Quiero animarte, ¿okay? Quiero que estés bien. Esto no solamente ha sido un video de retar,
pero quiero decirte en amor como un pastor que tu lugar está en la iglesia, tu lugar está con los otros hermanos, tu lugar está abriendo la Biblia, aprendiendo del Señor y demostrando que verdaderamente deseas aplicar lo que aprendes en la vida, en la Biblia, ¿no? Que se te comunica desde el púlpito de la iglesia por medio de la exposición de la palabra de Dios. Nuevamente, pues, sujétate a Cristo. ¿Okay? Vamos a orar en este momento y voy a pedirte así, voy a decir así: Señor, de una manera especial, Señor, gracias por lo que nos ha enseñado a través de la historia de la iglesia con estos hombres que hablaron tan claramente de la importancia que tú le has dado a la iglesia, por la cual moriste, a la cual santificas por tu palabra, Señor, a la cual amas, a la cual cuidas, a la cual sustentas, a la cual nutres, la cual es importante para ti porque ella es tu cuerpo en la tierra. Te pido, Señor, que motives a muchos a que regresen a la iglesia y a que vengan a la iglesia con un corazón dispuesto a amarte, a cantarte, a adorarte, pero además a aprender de ti, a sujetarse a ti, como dice tu palabra. Te pido que perdones, Señor, la negligencia de algunos, Señor, que no los vayas a juzgar y a disciplinar, Señor, de una manera drástica, pero concédeles en tu gracia, Señor, el arrepentirse para que regresen a tu rebaño, el rebaño que has colocado y que es tu iglesia. Gracias, gran pastor de las ovejas, por oírnos. Gracias, Santísima Trinidad, por enseñarnos y por congregarnos en tu iglesia. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén. Bueno, qué bueno que pudimos compartir hoy día la palabra de Dios. He hablado muchas cosas, muchas citas. Tal vez quieres darle rewind a este video y de esa manera pues tomar anotación de las citas que hice de la historia de la iglesia. Espero que te hayan bendecido, te hayan beneficiado. Y sin más, pues nos veremos con el permiso de Dios este domingo, donde vamos a seguir celebrando a Cristo, adorando, exaltando a Dios y aprendiendo de su palabra. Que el Señor te bendiga, que tengas un buen día. Bendiciones.